Amada iglesia, es para mí un honor y un privilegio enorme poder estar con ustedes y tener el privilegio hoy de compartir la palabra. Sean todos bienvenidos. Les voy a invitar a que podamos darle lectura a nuestro pasaje de hoy. Lo leyeron hoy al inicio del servicio y lo vamos a leer nuevamente. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, aunque es un pasaje conocido por todos, ¿verdad? El entendimiento de este pasaje es clave para el entendimiento y la razón de tener una Biblia en nuestras manos. Entender este pasaje nos lleva a ver que solo hay un mensaje que debemos de predicar, que debemos de entender, creer, un mensaje que debemos de disfrutar. Y también nos permite ver que hay al menos 4 clases de fe que están centrados en Jesús, pero aunque puede ser una fe sincera, es una fe que está alejada de la verdad acerca de quién es Jesús. Así es que lo voy a invitar a que lo leamos. Podemos leerlo todos a una voz. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Vamos a detenernos ahí. El último versículo habla acerca de que Jesús les dio la indicación que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de poder darte culto en espíritu y en verdad. Gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Podemos entrar al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias porque nos has dejado a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo podemos recibir el poder para proclamar el Evangelio, Señor. Y te quiero pedir en esta hora, Señor, que a pesar de mis limitaciones y de mi pensamiento, Señor, tú puedas hacer aquello que nadie puede hacer en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, me dé el poder y la autoridad para proclamar el Evangelio y hablarlo como debo de hacerlo, sin agregarle, Señor, tampoco restándole, sino únicamente lo que tu palabra habla. Señor, que hoy podamos encontrar la verdadera razón por la cual vale la pena vivir. ¿Cuál es la vida valiosa delante de ti? Porque está claro, Señor, que nuestra vida en este mundo es pasajera y es limitada, pero podemos dejar, Señor, algo que es eterno. Señor, ayúdanos a que a través de este mensaje podamos entender, Señor, cuál es la vida más valiosa para vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. El título del mensaje de este domingo es La vida más valiosa delante de Dios. Amén. La vida más valiosa delante de Dios. ¿En dónde es? En donde están puestos los ojos de Dios. ¿Cuál es la iglesia que realmente Dios bendice? ¿Cuál es la persona
en la cual están puestos los ojos de Dios. ¿Quién es la persona a quien Dios le da todo? Hermanos, la respuesta a esa pregunta es muy clara en la Escritura. Es aquella persona que vive para el deseo de Dios. Pero en medio de un mundo en donde se hablan tantas cosas, y cuando hablo de mundo no solo me refiero a los no creyentes, a las religiones o a las filosofías. Cuando hablo de mundo, también hablo acerca de aquellas iglesias que han perdido la centralidad del Evangelio. Lo decía la semana pasada, hoy domingo, hay una gran cantidad de personas dando culto en todo el mundo. Hay una gran cantidad de personas predicando, sirviendo, devocionando. La pregunta es, ¿los ojos de Dios están puestos en esas iglesias? ¿Será que los ojos de Dios están puestos en las personas que están yendo a esas iglesias? A través de la palabra tenemos que encontrar quién es aquella persona sobre la cual la mirada de Dios está. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia habla claramente acerca de cuál es el mensaje que debe de ser, en primer lugar, creído y en segundo lugar, proclamado. Porque solo hay un evangelio. Dios no nos ha dejado la Biblia para que tengamos una gran cantidad de mensajes. Dios nos dejó la Biblia para revelarnos que Jesús es el Cristo. Porque solo a través de ese mensaje puede haber vida eterna. Solo a través de ese mensaje puede haber salvación. A Dios le plació salvar a las personas que Él ha escogido a través de la locura de la predicación del Evangelio. El plan de Dios de principio a fin, desde que el hombre cayó, es darnos salvación. Ahí es en donde está todo el deseo y toda la atención de Dios. El Antiguo Testamento da una clara evidencia de eso. Hermanos, nuestra vida aquí es limitada. Nosotros tenemos limitaciones. Pero ¿quiénes fueron las personas que experimentaron de verdad toda la bendición de Dios? ¿Serán las personas a las que todo les salió bien? No. Fueron las personas que se aferraron a la palabra de Dios. Fueron las personas que se aferraron a la promesa que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Sus vidas, hermano, no siempre fueron buenas desde el estándar humano, sino sus vidas fueron buenas porque Dios los llevó en medio de cada circunstancia con el único propósito de dar a conocer el plan maravilloso de Dios. ¿Tienes la vida de José? ¿Para qué usamos generalmente la vida de José o para qué usábamos la vida de José? Tú aguanta todo lo que te pase, porque al final Dios te va a poner en una posición de honor, en una posición de autoridad. Y todos los creyentes creemos que la vida cristiana se trata de aguantar y soportar las dificultades, porque al final Dios nos va a poner en un lugar privilegiado. Ese no es la vida de José. José es la persona que pudo experimentar que Dios estaba con él. Y a través de darse cuenta que Dios estaba con él, del evangelio que había sido grabado en él a través de la vida de su padre, él, cuando llegó a tener la posición de honor y de privilegio y de poder, ¿para qué usó José su posición? Si él no hubiera entendido el plan de Dios, ¿qué hubiera hecho con la esposa de Potifar? Si José no hubiera entendido el plan de Dios para su vida, ¿qué hubiera hecho con sus hermanos que fueron los que le ocasionaron un grave daño durante su vida al venderlo como esclavo? ¿Qué hubiera hecho? Los hubiera, hermano, destruido. Yo creo que no los hubiera matado rápido. Los hubiera ido destruyendo cachito a cachito, ¿no? ¿Bien? Pero, sin embargo, hermanos, José pudo entender el plan de Dios y les lo dijo delante de sus hermanos. No fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, sino fue Dios. ¿Para qué? Para preservación de vida. ¿Qué hubiera sido, hermanos,
Si José no es enviado a Egipto en medio del hambre, ¿qué hubiera pasado con la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Qué hubiera pasado con su descendencia? Hubieran muerto. Hermanos, las circunstancias que Dios trae a nuestra vida tienen un solo propósito: hablar del Evangelio. Todo lo que viene a nuestra vida tiene un solo propósito, apunta a una sola dirección: proclamar el mensaje de salvación. Porque eso es lo eterno. Y aquella persona que determina vivir para el deseo de Dios, para que en medio de cada circunstancia, hermanos, su vida sirva para que el deseo de Dios se cumpla, de traer salvación, es la persona a quien Dios le da todo. Y cuando hablo de todo, no me refiero a que entonces vamos a vivir en un palacio, en una mansión y nunca más vamos a tener problemas. No, es a quien Dios le da todo poder y toda autoridad para proclamar su evangelio. Hoy en el pasaje nos damos cuenta que muchas personas y aún la iglesia ha perdido el contenido de quién es Jesús. La pregunta de Jesús en este pasaje es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero llevar su atención a que la pregunta de Jesús no es: ¿las personas creen en mí? Él no dijo: los que me siguen creen en mí. Era obvio que los seguidores de Jesús creían en él. Hoy tenemos, hermano, un evangelio que cree que es suficiente, hermanos, creer en Jesús. Y claro que la Biblia habla, hermano, que debemos de creer en él. Pero la Biblia nos enseña cómo debemos de creer en él. ¿Quién es él? Si le preguntamos a cualquier persona si cree en Jesús, hermano, aunque se lo preguntes a una persona que no necesariamente sea evangélico o creyente, te va a decir: sí creo. ¿Y quién es Jesús para ti? Ahí es en donde está el centro de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál era el concepto que las personas tenían de Jesús? ¿Cuál era el contenido de las personas, hermano, cuando veían a Jesús? ¿Qué veían ellos? ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Su entendimiento de quién era Jesús era un entendimiento de acuerdo a las Escrituras o era un entendimiento alejado de las Escrituras? Por sus respuestas nos damos cuenta que aunque ellos creían en Jesús, el entendimiento de quién era Jesús para ellos era un entendimiento totalmente contrario a lo que las Escrituras hablaban acerca de quién era el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién es Jesús para las personas? Cuando hablamos de Juan el Bautista, ¿a quién encontramos? A un profeta, ¿no? Encontramos a un hombre, hermano, que en su predicación vemos que él quiere hacer un movimiento de revolución, de renovación, hermano. Quiere hacer un movimiento incluso llegando a los políticos. Pero ¿cuál es el problema de Juan el Bautista? Que su predicación está centrada en lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Generalmente, hermanos, esa predicación no se ha ido hoy de la iglesia. Hay iglesias que creen que hablar de Jesús es decirle a la gente sus pecados, y claro que tenemos que hablar del pecado, pero si tú a una persona le dices cómo es que debe de vivir y cómo es que no debe de vivir, pero no le presentas la obra de Cristo, lo único que estás poniendo en esa persona es un peso enorme. Lo único que estás poniendo en esa persona es un estándar que jamás va a poder alcanzar. Porque lo estás llevando a que él debe de hacer algo que es espiritual, pero lo estás llevando a que lo haga con su propio esfuerzo. ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo tienes que hablar? ¿Cómo tienes que conducirte? Y generalmente cuando predicamos al estilo de Juan el Bautista nos sonamos muy poderosos, sonamos muy fuertes, sonamos muy santos. Y todos decimos, amén, sí, yo debería de ser ese esposo, yo debería de ser esa esposa, ese hijo, ese cristiano. ¿Hasta cuándo se nos cae eso? Cuando sales a caminar en la vida y te das cuenta que no
que sonaba muy bonito en el púlpito, pero en la vida tus fuerzas no te dan. El poder no te da. Porque, ¿cuál era uno de los mensajes que encontramos de Juan el Bautista en la Biblia? ¿Cuál era el mensaje que Juan le dio a Herodes, que había tomado por esposa a la mujer de su hermano? ¿Qué le dijo? ¿Se recuerdan? No te es lícito andar con la mujer de tu hermano. ¿Eso estaba bien dicho o mal dicho? Estaba bien dicho. La verdad que es correcto, ¿no? Si tú vas a la Biblia, dices, claro, no puedes hacer eso. ¿Ya? La pregunta es, ¿Herodes era un creyente o era un no creyente? Era un no creyente. Entonces, ¿quién es el dueño de la vida de un no creyente? Satanás. ¿Quién lo guía? Satanás. ¿Él tiene algún poder para dejar de pecar? No, la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. Por más que Juan el Bautista le pasara diciendo y le mostrara los versículos de la Biblia, los 10 mandamientos, si usted quiere, y le dijera, no te es lícito andar con la esposa de tu hermano, ¿qué iba a provocar ese mensaje en Herodes? Herodes lo aguantaba, pero ¿quién no lo aguantó? Herodías. ¿Y cómo termina Juan el Bautista? ¿Y quién planificó todo eso? Claro, pero ¿a través de quién? ¿Quién fue la que terminó haciéndolo? Herodías. Hermano, hoy a nosotros, o muchas veces cuando predicamos al estilo de Juan el Bautista, no terminamos decapitados solo porque la persona a la que le predicamos no tiene la autoridad para decapitarnos. Pero a la larga, cuando tú predicas de esta manera, los no creyentes, hermano, o se desaniman, o te odian, te rechazan. Porque como lo hablábamos la semana pasada, el problema de las personas no es lo que hacen. El problema de las personas es lo que son. Y si nosotros atacamos lo que las personas hacen, es una buena intención, pero ahí no hay vida. Una persona no va a cambiar porque tú le digas qué es lo que está haciendo. Una persona va a cambiar cuando tú le hables de cuál es su estado espiritual, que está muerto, separado de Dios, esclavo del pecado, cautivo de Satanás, y hay un solo camino y una sola manera para salir de ahí, y se encuentra en la obra que Jesús hizo como el Cristo en la cruz. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el segundo mensaje? Elías. ¿Cuál es la característica de Elías? ¿Ya? El poder, ¿no? Los milagros, la sobrenaturalidad. Ya no había comida, hermano, y Dios le dice a Elías que vaya a un arroyo. Se seca el arroyo y otra vez el problema, ¿no? Y vienen los cuervos y lo alimentan. Y después de eso, la viuda, hermano, la vida de Elías es un constante actuar sobrenatural y poderoso. Y de repente están, hermano, todos los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y por más que ellos aún se cortan, su Dios no les responde. Hermano, Elías toma, hermano, a creo que dice que es un toro, si mal no recuerdo. Lo pone, derrama la sangre, hermano, cava y pone agua, hace tantas cosas e invoca a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le responde. Y después, ¿qué es lo que acontece? Se levantan, y ¿cómo terminan todos los profetas de Baal y de Acera? Muertos. ¿Y qué pensó Elías que iba a suceder, hermano, con Jezabel? Cuando viera todo este despliegue de poder, ¿qué pensó Elías? ¡Ah, se va a doblegar! ¡Ya ganamos! ¿Y qué le dice Jezabel? Que así me hagan y me añadan mis dioses, y para mañana tú no estás igual que uno. ¿Y qué sucede con Elías? Se pone depre, ¿no? ¿Qué empieza a suceder con Elías? Está tan decepcionado de que no haya pasado lo que él quería, que termina yéndose a, literalmente, para usar las palabras de la Reina Valera 60, y se echó debajo de un enebro. ¿A qué te suena eso?
¿Ya? ¿Alguna vez te has ido a acostar de esa manera? ¿Ya? Elías no quiere comer y dice algo: mátame, porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que Dios hace con Elías? Lo lleva a un punto, manda un ángel que lo alimenta. La primera vez Elías come y se vuelve a dormir. Tiene que venir el ángel por segunda vez. Y después Dios lo lleva a un punto, hermanos, en donde pasa, hermano, un gran viento, terremotos, fuego. Pero la Biblia dice que Dios no estaba ahí. Y de repente se escuchó un soplo apacible. ¿A qué estaba acostumbrado? ¿Cuál era el concepto que Elías tenía de Dios? El poder, la sobrenaturalidad, el fuego, el viento, los terremotos, todo. Pero cuando no sucedió lo que él quería, se desanimó. ¿Por qué Dios se le aparece en un soplo apacible? Porque Dios le está diciendo: yo voy a actuar como yo quiero, no como tú quieras. Y yo puedo ser fuego, puedo ser un terremoto, puedo actuar con el viento, pero también puedo actuar con el soplo apacible. ¿Cuál es el problema de la gente que concibe el evangelio únicamente como Elías? Que si no siente algo, ese día el culto no estuvo bonito. Y hermano, no estoy diciendo que sea malo tener alguna experiencia, pero lo que estoy diciendo es que la gente que cree que Jesús es Elías, todo tiene que ser místico, tiene que sentir algo, tiene, hermano, que experimentar algo en su cuerpo o en sus emociones. Y el día que no sucede, esos de la alabanza no oraron. Alguien venía en pecado, ¿ya? Eso sí, nunca se ve él. El problema no es él, sino es alguien más. Es que vinieron a orar por mí y no sané, entonces ese pastor no tiene tanto poder. Es que no pasó lo que dijeron. Hermanos, el problema de creer que el evangelio es la fe en Jesús, es únicamente estar experimentando sobrenaturalidades, hermano. Es que el día que no sucede lo que nosotros esperábamos que sucediera, nos pasa lo mismo que Elías. Nos vamos a echar debajo de un enebro. Y Dios no me ama. Dios ya se olvidó de mí. Algo no estoy haciendo bien. ¿Será este el evangelio? Ya llevo un mes transcribiendo y no sucede nada. Hermanos, no. Llevo una semana parándome a las 5:30 de la mañana, hermano. Viera qué gran trabajo y no pasa lo que... Hermanos, eso no es el evangelio. Apenas es la introducción, hermano, ya tardé un montón. Jeremías. ¿Cuál es la característica de Jeremías? Hermano, cuando tú lees el libro de Jeremías, te das cuenta que a Jeremías le tocó vivir un tiempo muy duro. Un tiempo en donde las viudas eran, hermanos, despojadas y los huérfanos eran vendidos, tratados como basura, como cualquier objeto. Y Jeremías era un hombre, hermano, que lloraba. De hecho, hasta hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Y él sentía un dolor profundo, hermano, por la situación de las personas. Pero como todo hombre también se cansaba. Si lees todo el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta que va a haber un rato en donde Jeremías ya un poco bipolar, ya cansado de las circunstancias, dice: ya, Señor, mira lo que me hicieron, destrúyelos, ya estuvo. ¿Qué representa Jeremías? El humanismo. El querer ayudar a las personas. Hermano, eso no es malo. Pero si tú ayudas a una persona y no le das el evangelio, hiciste algo bueno, pero no hiciste algo eterno. Porque lo único que puede cambiar la eternidad de una persona es la salvación, que se encuentra únicamente en Cristo. Tú puedes, hermano, hacer muchas cosas buenas y es bueno hacerlo. Pero si eso no va acompañado del evangelio como centro,
Hermanos, únicamente estamos haciendo obra social, y para hacer obra social no necesita ser creyente. Hay muchas instituciones que hacen obra social y la hacen mejor que la que muchas veces hacemos. El problema del mundo, hermano, no es que no exista gente que ayude. El problema del mundo, hermano, no es que la gente necesite experimentar un poder. De hecho, hermanos, las personas que les gusta todo lo que es el ocultismo y todo eso, ¿experimentan algún tipo de poder? Sí. ¿Sanan? Sí. ¿Prosperan? Sí. ¿Son salvos? No. Hay personas, hermano, que son reconocidas en nuestra comunidad por ser moralmente buenos. ¿Han escuchado de gente que dice, mira, esa persona es un ejemplo de verdad de persona? Trata muy bien a su esposa, a sus hijos. Si es trabajador, dicen es buen trabajador. Si es jefe, dicen es un buen jefe. La pregunta es, si no ha puesto su fe en Cristo, ¿es salvo? No. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio de Cristo? Porque es la única respuesta que Dios dio para la humanidad. Si la respuesta fuera la moralidad, hermano, la Biblia estaría llena solo de moralidad. Si la respuesta fueran, hermanos, las experiencias, la Biblia estaría llena de experiencias. Si la respuesta, hermano, fuera portarnos bien, la Biblia estaría constantemente diciendo, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, deja de hacer aquello, haz esto. No, la Biblia no fue escrita con ese propósito. Vamos a Juan. Ya sabe, ¿verdad? Ya ni la cita le tengo que dar, hermano. Ya sabe a dónde ir, Juan 20, 30 y 31. Creo que ya hasta me ganaron, me tardé en buscarlo. Juan 20, 30 y 31 dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Quiere decir que lo importante no son las señales. Las señales que están escritas tienen un propósito. Versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el problema que nos plantea Mateo capítulo 16 con las respuestas de las personas? Que las personas pueden tener fe en Jesús, pero no necesariamente eso quiere decir que tengan vida nueva. Y ahí es en donde está el problema hoy, en tantas personas y en tantas iglesias. En donde la iglesia está llena de personas que dicen creer en Jesús, pero no conocen quién es Jesús. Y entonces creen que Jesús es únicamente tu comportamiento, lo bueno y lo malo. Creen que Jesús son tus experiencias, lo que sientes o no sientes. Creen que Jesús únicamente es ayudar y hacer obra social. Pero hermanos, Jesús es el Cristo. Porque si la respuesta fuera, hermano, que las personas experimentaran algo, Jesús todavía estuviera haciendo que las personas sintieran algo. ¿Sí o no? Si la respuesta fuera que las personas por sus propios medios cambiaran el estilo de vida pecaminoso que llevan, hermano, Jesús todavía siguiera predicando acerca de lo bueno y lo malo. Si la respuesta fuera sanar, alimentar, hermano, a las personas, Jesús todavía estuviera en esta tierra multiplicando panes y peces y haciendo que todos sanaran y haciendo que todos resucitaran, hermano. Pero Jesús venía con un propósito: ir a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir. Y todos dicen, ya ven, por eso tenemos que servirle a nuestro prójimo. No, hay que leer completo el pasaje. ¿Cuál fue el servicio que él hizo? Venir como el Cordero de Dios. Venir como el profeta que abre un camino. Venir como el sacerdote que paga por el pecado. Venir como el rey que aplasta la autoridad de Satanás. Ese fue el servicio que hizo. Porque esa era la única manera en que nosotros podíamos ser reconciliados con Dios. ¿Cuál es la vida más valiosa para vivir? ¿Cuál es la vida en donde los ojos están?
aquella vida que ha entendido tres cosas y son los 3 puntos de mi mensaje hoy. El primer punto del mensaje de este domingo es justamente ese, el mensaje. En las iglesias hoy todos están predicando, todos están recibiendo un mensaje. La pregunta es, ¿será ese el mensaje que Dios revela en su palabra? ¿Será ese el mensaje que Dios quiere que su iglesia esté predicando? Tristemente, hermanos, está pasando lo mismo que pasó en Israel. ¿Quiénes eran los encargados de dar la palabra de Dios? Los profetas. Los profetas eran los encargados de hablar la palabra de Dios, pero ¿sabe qué pasó? Acompáñenme por un momento a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Puede leer todo el capítulo, pero por el tiempo vamos a esto que es importante. Jeremías capítulo 23, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Jeremías 23, 25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, ¿en qué? En mi nombre. Quiere decir que hubo un momento en la nación de Israel en donde se levantaron profetas. Pongamos más actual ese término. Quiere decir que en la nación de Israel hubo un momento en donde se levantaron predicadores. Personas que hablaban de parte de Dios, porque la palabra profeta, lo que el significado es alguien que da un mensaje. Era entendido que estos profetas daban un mensaje de parte de Dios. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, ¿pero en qué? En mi nombre. ¿Cuál era la característica de estos profetas? ¿Ya? Así dice el Señor. ¿Ya? Cualquier parecido, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Pero qué hablaban estos profetas? Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños y que cada uno cuente a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Hermanos, ¿sabes qué es lo triste de no proclamar el evangelio? Que la gente se olvida de Dios. Y el centro del culto ya no es Cristo. El centro del culto es el pastor. El centro del culto es lo que Dios le habla al pastor. El centro del culto es lo que se siente en el culto, aunque no se mencione a Cristo, aunque la gloria no sea para Cristo. Lo importante es que el culto estuvo bien bueno. ¿Por qué? Porque todos lloramos y no tengo nada con que lloremos en el culto. Amén. Lo aclaro. ¡Oh, qué revelación más grande! ¡Qué sueño más grande ese! Hermanos, si eso no está en la Biblia, lo que hace es que tarde o temprano el pueblo de Dios, la iglesia, se olvide de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tienen que ver nuestros sueños con la palabra? Hermano, había un rato en donde ya lo único que nos hacía falta, perdone, era una bolita de cristal aquí adelante, porque pastor, soñé tal cosa. ¿Qué será lo que me quiere decir el Señor? Y ahí va uno, hermano, hermano, de verdad. A ver, ¿qué soñó?
No, hermano, es que el aceite, es que el vino representa tal cosa, es que la miel, hermano, soñé un león. Hermano, de verdad, ahí andamos interpretando sueños. Hermano, lo que la Biblia está diciendo es, hermano, una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es todo aquello que se hace en nombre del Señor, pero que no está en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué Dios te está levantando en este lugar? ¿Por qué Dios nos está levantando con el Evangelio? Hermano, porque es necesario salvar. No solo a los no creyentes, es necesario salvar a las iglesias que han perdido el rumbo y están en estas circunstancias. Soñé. Hermano, hay predicaciones que están centradas en un sueño. Hay predicaciones que están centradas, hermano, en algo que una persona vio, entendió, recibió. Hermano, la palabra de Dios es completa, es suficiente y es absoluta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es lo que hace arder nuestros corazones, hermano? ¿Qué fue lo que hizo arder el corazón de los discípulos que iban camino a Emaús? Fue como Jesús les abrió las escrituras y, hermano, les habló que todas las escrituras daban testimonio de él. Jesús no abrió las escrituras del Antiguo Testamento para hablar de cualquier cosa, ni de cosas, hermano, que sonaran novedosas, porque el contenido de la escritura es Cristo. Por eso es que el mensaje debe de ser la obra de Cristo. Quizá tengas sueños muy bonitos y tengas muy buenos pensamientos acerca de lo que la Biblia dice. Pero hermano, nos dejaron 66 libros, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, en donde podemos ir comparando versículo con versículo dentro de su contexto. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? No lo que yo quiero que la Biblia diga. ¿Qué problema tenemos hoy en las iglesias y en los predicadores que usamos la Biblia para respaldar nuestros pensamientos? El propósito de la Biblia no es ese. El propósito de la Biblia es cambiar nuestro pensamiento al pensamiento de la Escritura. Mi palabra es como fuego, mi palabra es como martillo. Versículo 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Hermano, qué problema tan grande va a ser llegar un día delante de la presencia del Señor y que el Señor nos llame. A ver, ¿cuántas veces dijiste que yo había dicho y yo nunca hablé? Eso no lo pensamos, hermano. Hermano, la palabra del Señor no es para estar viendo con quién se va a casar cada quien en la iglesia. La palabra del Señor no es para ver, hermano, cómo nos va a ir en el futuro. Va a venir un profeta, ay, voy a ir a ver qué me profetiza. Hermano, no es así. Que el Señor levante cada vida que hoy está aquí para restaurar el evangelio verdadero. Que nuestras vidas sean valiosas porque estamos hablando solamente la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 1. La carta a los Hebreos, capítulo 1. ¿Cómo Dios nos habla hoy? ¿Cómo podemos saber que nuestro mensaje es veraz? Porque, hermanos, esto no se trata nada más de decir, es que Jesús es el Cristo y vámonos ahí. No, eso tiene contenido. Hermano, tenemos que darnos cuenta que el contenido, Jesús es el Cristo, es profundo. No es una frase que los coreanos inventaron.
No es una frase, hermano, que suena muy bonito y es para postearla en Facebook. Hashtag Jesús es el Cristo. No, hermanos, para eso no sirve. Nuestra fe tiene y no estoy diciendo que sea malo hacerlo, porque de repente lo hacemos. Pero ¿a qué me refiero, hermano? A que Jesús es el Cristo, es un contenido profundamente espiritual, lleno de contenido bíblico que se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Hebreos capítulo 1, ¿cómo Dios nos habla hoy? Dice, hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Con una voz audible, desde la zarza, desde el lugar santísimo. A veces se aparecía como el ángel de Jehová. Hermanos, se aparecía en sueños en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de sueños. Pero ¿cómo nos habla hoy? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y cuáles fueron las palabras del Hijo? Son las Escrituras las que dan testimonio de mí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿En dónde encontramos las palabras del Hijo? No las encontramos en otro lugar, las encontramos en la Biblia. ¿Qué fue lo que Jesús habló en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas? Hablando desde Moisés, los profetas, los salmos, en todas las escrituras, Jesús dice, son las que dan testimonio de mí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Usted dice, oh no hermano, mire eso de que ya nieguen al Señor. Eso sí hermano, claro, ¿cómo la iglesia no se va a dar cuenta que están negando al Señor? ¿Sabes cómo niegan al Señor? Cuando la gente cree que ellos hicieron algo para que Dios les diera salvación. Eso es negar al Señor. Cuando la iglesia cree que ellos fueron los que tomaron la iniciativa en venir a Dios, cuando ellos creen que ellos escogieron a Dios antes de este mundo o en este mundo, eso es negar la obra redentora de nuestro Señor. Y hoy tenemos, hermano, una predicación que está centrada en ti y en lo que tú puedes hacer, no en lo que Cristo hizo por ti. Por eso, hermano, vuélvete una persona celosa del mensaje. Proclama el mensaje. Jesús es el Cristo. Pero no te quedes con esa frase. Ve profundo en la Escritura. ¿Por qué Él es el profeta? ¿Por qué Él es el sacerdote? ¿Por qué Él es el rey? Porque la Biblia proclama, hermano, que estamos muertos en delitos y pecados. La Biblia enseña, hermano, con claridad cómo nosotros debemos ser personas que están entendiendo, hermanos, cuál es el contenido de la Biblia. Por eso, hermanos,
No hay vida más valiosa que aquella que ha creído el mensaje de Dios. El apóstol Pedro habla claramente, hermano, que el mensaje jamás fue de interpretación privada. Porque las personas que hablaron ese mensaje no lo hicieron con su propio entendimiento, sino fue el Espíritu Santo el que les dio a entender, hermano, ese mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿En dónde encontramos a los profetas? El Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Para qué se usa, hermano, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento antes de seguir leyendo? Hermano, aparece una luna de sangre y todos a ver qué representa la luna de sangre. Sucedió algo en Israel, hermano, y todos a ver, ay, ¿qué representa esto? Hermanos, el centro de los acontecimientos están en la palabra. ¿Cuándo vendrá el fin? Mateo 24:14, hermano. ¿Cuándo vendrá el fin? ¿Cuando ataquen a Israel? ¿Cuándo vendrá el fin? ¿Cuando tengamos un papa que sea latinoamericano? Hermano, yo me recuerdo toda la sarta de cosas que yo dije de eso. Hermano, los acontecimientos de la venida del Señor Jesucristo no se encuentran afuera. Los acontecimientos del regreso de nuestro Señor Jesucristo se encuentran en la palabra de Dios. Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que estar hablando de otras cosas? ¿Qué tenemos que estar buscando otras cosas, hermano? Es la evangelización mundial en donde debemos de poner toda nuestra vida. Y al hablar de evangelización mundial no me refiero a que empecemos, hermano, con querer ir a otros lugares. No, que el evangelio tome lugar primero en mí. Que este mensaje sea mi mensaje. Que la obra de Cristo sea mi obra, en el sentido de que me pertenece. Que Cristo es mi profeta, que me abrió el camino para volver a Dios. Que Cristo sea mi sacerdote, que pagó por mis pecados para darme libertad. Que Cristo sea mi rey, que vino a deshacer las obras del diablo. Ahí comienza la evangelización mundial. Que este no sea el mensaje que predicamos en la iglesia, no, que este sea el mensaje que yo creo, que yo disfruto, que yo vivo. Jesús es el Cristo. Que no sea solo una frase, que sea el contenido que encontramos en toda la Biblia. Que nos volvamos personas que leen la Biblia, que estudian profundamente la Biblia, y que podemos darnos cuenta de lo que descubrieron los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Acaso no es eso el evangelio? ¿No es lo que Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15? El evangelio que yo les he predicado, el evangelio que ustedes han recibido, el evangelio en el cual perseveran, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. ¿Y de qué profetizaron los profetas del Antiguo Testamento? De los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este Evangelio, hermano, que se nos ha sido encomendado es tan glorioso que aún los ángeles están expectantes. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que para la mayoría de iglesias y de creyentes este Evangelio de Cristo ya no parece tan glorioso y tan novedoso. Hermanos, tenemos que confirmar el Evangelio en nuestra vida, el mensaje. Creamos ese mensaje, estudiemos ese mensaje. Punto 2 de nuestro mensaje de hoy. Puedes tener el mensaje correcto, pero ¿qué necesita la iglesia que tiene el mensaje correcto? Necesita mensajeros. Podemos tener el mensaje y estar hablando, Jesús es el Cristo, pero si no tienes discípulos, qué bonito mensaje. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo estamos hablando, la evangelización mundial, sí, las 237 naciones, las 5,000 tribus, pero ¿cuándo vas? Ahí están los pastores, que ellos lo hagan. Hermano, este mensaje necesita mensajeros. Pero que no solo se memoricen el camino de salvación, que no solo sepan, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él vino a solucionar el problema de la separación, el pecado y Satanás, porque Él es nuestro profeta, sacerdote y rey que consumó todo en la cruz, amén, todos a nuestra casa. No, hermano. Este mensaje, hermano, es para que lo disfrutes. Que sea tu mensaje. Y cuando este mensaje sea mi mensaje, Dios me va a usar como su mensajero. ¿Cuál es la vida más valiosa? La vida que tiene el mensaje. Y la vida que le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Vamos a Hechos, capítulo 9. Versículo 15. ¿Será que este llamado fue únicamente para el apóstol Pablo? ¿O será que es nuestro llamado? Hermanos, este es nuestro llamado. No como apóstoles, en el sentido del apóstol Pablo, sino como los mensajeros de parte de Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra apóstol? Enviado. Dice de la siguiente manera, al Señor le dijo, está hablando Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y podríamos pensar, hermano, que el llamado del apóstol Pablo y la determinación del apóstol Pablo era única para él, pero quiero que leamos, hermano, Hechos capítulo 26, en donde Pablo va a narrar su conversión. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo entendió? ¿Qué fue lo que cambió la vida y el ministerio del apóstol Pablo? De ser un perseguidor del evangelio a ser el más grande proclamador del evangelio de su época. ¿Será que lo tenía todo? ¿Qué creen que cambió esa vida del apóstol Pablo? Que iba, hermano, destruyendo cristianos, encarcelándolos, matándolos, dando su autorización para que los mataran. ¿Qué cambió la vida del apóstol Pablo? Fue su encuentro con Jesús.
Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la voz no le dijo, yo soy el Cristo a quien tú persigues? Porque Pablo no tenía problema con el Cristo, con el Mesías, era lo que había estudiado y esperado toda su vida. Su problema es que él no creía que Jesús era el Cristo. Y cuando él, hermano, escucha estas palabras, si alguien podía debatir que Jesús fuera el Cristo, era el apóstol Pablo. Era un hombre letrado en la Escritura, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible, instruido a los pies de Gamaliel. Hermanos, si alguien podía preguntar y cuestionar que Jesús fuera el Mesías, era el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo inmediatamente después de que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues? Su siguiente pregunta no fue, explícame cómo es que tú... No, él le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tiene que estar profundo en tu vida? El mensaje, Jesús es el Cristo. Porque cuando entiendes que Jesús es el Cristo, tu segunda pregunta es, Señor, ¿y vas a estar conmigo? Señor, ¿y se podrá? Señor, ¿y me vas a dar? No, tu pregunta inmediata es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué, hermano, tenemos tanto problema en decirle al Señor, usa mi vida? Porque no creemos que Él realmente nos vaya a sostener. Y eso se deriva de que nuestro contenido de Jesús es el Cristo es muy limitado. No estoy diciendo que no seamos salvos, somos salvos. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Que no es por conocimiento. Porque el Evangelio no es un conocimiento. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la vida que necesitas. El Evangelio es el poder. El Evangelio es lo que nos sana de nuestras heridas del pasado. Porque cuando proclamamos el Evangelio, mire, hermano, usted puede conocer a una persona muy culta y le puede dar el camino de salvación y le va a llevar, ¿cuánto tiempo memorizárselo? ¿Le parece bien? Pongámosle un mes. Y si usted le dice, enséñalo, ¿qué va a hacer él? Lo va a enseñar y lo va a enseñar hasta mejor que nosotros. ¿Pero qué es eso? Es un mensaje. Es un mensaje que está de memoria. Únicamente está ahí. Hermano, el Señor no nos llamó a pararnos y hablarle a la gente el camino de salvación porque nos lo memorizamos, no. Ese mensaje es el que nos ha dado vida. Y cuando tú estás hablando de Cristo y de su obra, lo que está saliendo de ti es la vida de Cristo que está en ti. Porque si no, hermano, lo único que estamos haciendo es haciendo proselitismo, promocionando a Cristo. No, hermano, el Señor no nos mandó a promocionar a Cristo. Hermano, no, por eso es que nosotros, hermano, no enseñamos el Evangelio, nosotros proclamamos el Evangelio. Pero no es un evangelio que únicamente es un mensaje. Es un evangelio que está vivo. Cuando tú empiezas a ver y ves Génesis 3:15, las pieles de los animales, cuando ves el arca, cuando ves que se apartaron animales limpios y de esos metieron 7 parejas y de los demás metieron una. Cuando empiezas a ver que Abraham tenía que tener un hijo, pero su esposa era estéril. Cuando empiezas a ver cómo se levantaron sacerdotes y el tabernáculo y lo que había en el tabernáculo, pero te vas dando cuenta que era Cristo, 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 Cristo. Eso empieza a traer vida. Y no te das cuenta cómo Dios te sana. Y no hablo de una enfermedad física, hablo de esa sanidad del egocentrismo de querer vivir para nosotros y para esta vida y para este mundo y ser reconocidos por los demás medios y pastores. No, hermano, Dios te sana de todo ese egocentrismo, materialismo y falso éxito. Y de repente viendo a Cristo, te das cuenta que tu mente va cambiando.
Viendo a Cristo te das cuenta que tus afectos van cambiando. Que aquel pecado en el que tanto te complacías ya no te llama la atención. Y de repente ahora tus afectos son por lo que Dios ama. Y empiezas a ver a las personas y ya no las ves, hermano, como, es que no cambian, es que no obedecen, es que siempre hacen lo mismo. Empiezas a ver su miseria espiritual. Y empiezas a darte cuenta que lo que necesitan es el Evangelio. Todo está en Cristo. ¿Qué mensaje proclamó el apóstol Pablo? Hermano, porque el capítulo 26 habla de algo que el capítulo 9 de Hechos no te habla. Quiero que rápido vayamos a Hechos capítulo 26. Versículo 12, Pablo va a narrar su conversión. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él, Señor, dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Por qué ya no hay apóstoles hoy? Porque para ser un apóstol tenías que ser testigo. Tenías que ser testigo de lo que Pedro dice en Hechos capítulo 1, del ministerio de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Pero ¿quién valida el apostolado del apóstol Pablo? ¿Son los 12 apóstoles los que le dijeron, ven, te vamos a ungir porque tú también andas en este rollo y como conoces mucho? ¿Quién valida el apostolado del apóstol Pablo? Nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy no hay apóstoles. Para que hubieran apóstoles hoy, hermano, tendrían que haber sido testigos, como mínimo, de la resurrección de Cristo, como fue el apóstol Pablo. Todos respiramos. Los de la transmisión, hermano, mi hijo vino a mover aquí el atril. Por eso. No respiramos por lo de los apóstoles, hermano, sino porque el bebé vino a mover aquí el atril en donde está el teléfono. Hermano, solo hay un mensaje. Y cualquiera podría decir, pero el apóstol Pablo habló muchas cosas. Sí, habló muchas cosas que Dios le reveló acerca de la obra de Cristo. Pero hoy, hermano, no necesitamos nuevas revelaciones. De hecho, Pablo va a hablar qué fue su propósito, cuál fue su mensaje como mensajero y ministro. Y si no lo había subrayado, hermano, subráyelo. Dice, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, ¿para qué? ¿Para qué vivió el apóstol Pablo? ¿Para qué dio su vida? ¿Para qué soportó azotes, cárceles, hambres, escasez, naufragios? ¿Por qué lo hizo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo vivió para predicar el evangelio a los que estaban bajo el problema fundamental. ¿Cuál es la vida más valiosa? Esa es la vida más valiosa. Vivir para que a las personas se le abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esto me lleva al tercer punto, es un punto cortito,
es el campo. Si tú tienes el mensaje, si disfrutas ese mensaje, vas a ser el mensajero. Pero ¿sabes en dónde vas a experimentar que ese mensaje es verdad? En el campo. Y hermano, de verdad, déjame decirte, no vas a encontrar mayor felicidad que cuando le proclames el evangelio a una persona y esa persona crea en el evangelio. Wow, hermano, de verdad. Mire, en este mundo Dios nos ha dado momentos de mucha felicidad. ¿Ya? Cuando alcanzas un logro en este mundo, te sientes feliz, ¿verdad que sí? Los que ya se casan, cuando te casas te sientes feliz. Los que tienen hijos, cuando tienes a tu hijo y lo tienes en brazos y lo ves, hermano, de verdad, sientes algo nuevo en tu vida. Pero todo eso, hermano, no se compara cuando tú ves cómo el rostro de una persona empieza, por usar una palabra, como a iluminarse. Cuando tú empiezas a ver en sus ojos que le empieza a caer que su problema es que estaba esclavo de Satanás y se ve pecador y ve que estaba lejos de Dios, que no le alcanzaba. Y cuando te dice, de verdad creo. Cuando tú ves su rostro, hermano, de verdad que está entendiendo lo que le estás diciendo. Y no solo lo está entendiendo, sino lo está creyendo, hermano. Hay un gozo dentro de ti. Cuando tú ves los 6 estados del no creyente en la hoja, se ve bien bonito, hermano, pero no se compara cuando tú los ves en las personas. Las bendiciones que tienes ahí, hermano, se ven bien bonitas en las hojas, pero cuando tú ves cómo esas bendiciones empiezan a tomar lugar en tu vida y en la vida de las personas, cuando una persona nace de nuevo, hermano, ese gozo no se compara con nada a este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque para eso Dios nos da un día más de vida. Hay una frase que un pastor usa y es una frase, no sé, divertida y fuerte al mismo tiempo. Dice, si no vas a evangelizar, ¿para qué estás en el mundo? Mejor vete al cielo, allá no hay necesidad de estar evangelizando. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué respiramos? Porque eres un evangelista que está disfrazado de algún oficio o de alguna profesión. Alguien podrá decir, oh hermano, es que eso de predicar desde un púlpito a mí no se me da. Pero ¿qué tal en tu trabajo? ¿Acaso no conoces gente que está muerta en delitos y pecados? ¿Quién les va a compartir? Hermano, hay gente en este país que, aunque usted no lo crea, ya está vacunada en contra del evangelio. Que si usted lo invita a ir a una iglesia, jamás iría. ¿Quién le va a compartir el evangelio a esa persona? Si tienes el mensaje, eres el mensajero. Pero ese mensaje Dios te lo dio para que puedas experimentarlo en el campo. Habrá gente que lo crea. Habrá gente que no lo crea. Eso no nos corresponde a nosotros. Es tema de Dios. Que sí te corresponde a ti y a mí predicar el evangelio con fidelidad. ¿Por qué no te pones en pie un momento y meditamos en cuál es la vida más valiosa desde los ojos de Dios? ¿Por qué estás hoy en esta iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Claro, en primer lugar estamos aquí porque Dios nos ha traído para escuchar el evangelio. Pero no solo para que lo escuches, sino para que lo creas. Para que lo disfrutes.
Y teniendo claro cuál es ese mensaje, pueda ser el mensajero que Dios va a usar. Por eso es que Dios te ha dado habilidades. Dios te ha puesto en un lugar específico con el único propósito de que resplandezcas la luz de Cristo. Y ahí con tus ojos cerrados quiero leerte algunos versículos que deseo que te sirvan de conclusión en esta hora. Esta semana recuerda 3 cosas: el mensaje, el mensajero y el campo. Tú eres ese mensajero que posee el mensaje. Y Dios te ha puesto en un campo específico. Quizás seas ama de casa y estés diciendo: oh, hermano, yo no tengo un campo específico. Ahí están tus hijos, ese es tu campo. Quizá por diferentes circunstancias no tienes hijos, pero tienes personas alrededor, tienes sobrinos, tienes personas a quienes le puedes compartir el Evangelio. Desde el lugar en donde estás, ese es tu campo. Quizá digas: hermano, es que mi familia es bien dura, mi familia no va a creer. Empieza por el mensaje. Sé ese mensajero. Primera de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Que esta sea una semana en donde puedas darte cuenta que Dios ha preparado personas. ¿Qué es el evangelismo? Es Dios toma a aquel que tiene la vida y lo lleva a que se encuentre con aquel a quien Dios quiere darle vida. Que podamos poner este mensaje esta semana en nuestro corazón. Y dándote cuenta de ese mensaje, puedas decirle: Señor, yo soy tu mensajero.